Sin argumento, el matiz social del cine. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Argumento, el matiz social del cine. Estamos en la tercera y gracias a Dios, última parte del octavo capítulo en el que abordamos Whiplash y el sonido del silencio. Espero que hayan estado pendientes y que recuerden el tema que hemos desarrollado a lo largo de estos capítulos, pero si no es así, aquí les doy un resumen. En la primera parte abordamos la ficha técnica de las películas y Adrián y yo compartimos algunas de nuestras experiencias educativas para introducir el tema de la educación pensando en que todos hemos atravesado por ciertos procesos formativos que nos han confrontado con nuestra forma de aprender. También dimos algunas nociones sobre los autores y las lecturas que propusimos para acompañar la discusión de los argumentos centrales. Sin embargo, fue hasta el segundo capítulo que retomamos puntualmente los argumentos centrales de las películas para desarrollar a profundidad algunos elementos sustanciales de ellas. Los actores y sus propios procesos educativos se colocaron como el centro de la discusión y además se colaron algunas anécdotas y las ideas principales del texto de Bourdieu. Para este capítulo, que corresponde a la tercera parte, hemos dejado las ideas principales del texto de Freire. Abordaremos lo que significa modificar las relaciones de autoridad pedagógica con la intención de discutir la propuesta educativa del autor. Todo esto acompañado de las valoraciones de las películas y algunos comentarios sobre nuestras experiencias. Este es un capítulo especial, al final tendremos un anuncio que no te puedes perder. Sin más, le cedo el micrófono a Adrián para iniciar la discusión de este capítulo. Para este bloque, en el que hablaremos sobre las ideas principales de las lecturas, es importante que se dirijan a ver a nuestro canal de YouTube este capítulo que están escuchando en las diferentes modalidades para que puedan visualizar una lámina que hemos realizado para la introducción de Freire, ya que la introducción es por mucho compleja porque habla sobre la unidad dialéctica de la pedagogía del oprimido, tal y como se titula su libro y que sin duda es necesaria para acercarnos al capítulo 2 que recomendamos para las películas de Whiplash y Sound of Metal. De cualquier manera, trataremos que se entienda nuestra explicación sin la necesidad de ver la lámina para tal efecto. Entonces, les pediríamos un pizarrón mental para que nos sigan el hilo de la discusión y, por supuesto, su comprensión. Esto lo hacemos con la intención de que nuestra explicación esté organizada a partir de nuestra lectura de los autores. Finalmente, lo que queremos es aportar a la discusión. Los materiales están en internet y al alcance de todos ustedes. Sería muy enriquecedor para nosotros las lecturas que podrían hacer al respecto y que las compartan en nuestras redes sociales o en los propios comentarios de nuestro canal. Aquí sí me pasó, como bien dicen, que no es lo mismo comprender que transmitir, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Sin más, cito a Freire para entrar a la unidad dialéctica y dice: el radical jamás será un subjetivista. Para él, el aspecto subjetivo encamina en una unidad dialéctica con la dimensión objetiva de la propia idea. Bien, con lo que puedo referir al respecto de lo que acabo de citar, es que aquí la manera en que realizamos la representación gráfica va a ser ahora con las figuras geométricas, sobre todo pensándolo en esta lámina, si no hagan el esquema mental que les proponemos. Entonces, pues bueno, veamos o pensemos la primera parte que el autor menciona, que tiene que ver con la visión bancaria comprendida en la relación educador-educandos, es decir, en los sujetos, pero pensar previamente la posición sobre el pensamiento, las ideas. Hay tres valores que representaremos de la siguiente manera, como lo pueden ver en la lámina. Ya he puesto estas tres representaciones geométricas, que una va a partir que el triángulo sea lo subjetivo, el cuadrado lo objetivo y la idea el círculo. Según la visión que critica el autor, esta visión bancaria, insisto, veríamos que la ecuación que sostiene sobre la pedagogía es que el objetivo niega el lugar que ocupa la parte subjetiva sobre la idea. La representación que podríamos hacer respecto de esto es como lo puede estar señalado en esta fórmula de representación gráfica que les proponemos, que el objetivo está relacionado con la idea y separan, y insisto, niegan el lugar que ocupa lo subjetivo dentro de esa relación. Pero también hay que mencionar que lo subjetivo dentro de esta visión bancaria acepta esa posición, es el lugar del cual se le ha restringido para la relación de la pedagogía.
Entonces estaríamos diciendo, aquí puse una X en donde niega el lugar que ocupa lo subjetivo y que más bien la transmisión de todo esto va más bien a una función unilateral dentro de la idea o el objetivo sobre lo subjetivo. Es decir, que el objetivo no tiene nada por qué aprender, el subjetivo sí, porque tiene una posición de ignorancia, y aquí veríamos que existe una especie de igualdad en la relación que se asume aquí y que después lo podemos ver también con Bourdieu, que aquí marca la autoridad pedagógica en el sentido de que el objetivo representa la arbitrariedad cultural que él asume que tiene la verdad. Inhibe la posibilidad de que el subjetivo tenga o cargue con su propia idea. No sé si quisieras mencionar algo al respecto de esta primera relación, que lo vamos a poder discutir a lo largo del capítulo 2 que hemos sugerido para las películas de Whiplash y Sound of Metal. No, todavía no. Creo que lo pertinente es que termines de explicar estas representaciones gráficas y ya después nos adentremos a la discusión de, sobre todo, lo que significa la educación bancaria. Ok, sobre la visión bancaria, pues tendríamos ahora, en vez de las ideas, de la concepción de las ideas, remitirnos a la cuestión de los sujetos, que aquí estarían representados. Que el triángulo, digamos que va a ser la posición, pues el radical, o este sujeto que está en disposición por aprender, y el sujeto autoridad, que él es el que tiene el control sobre la cultura. Entonces, al parecer, esto es una propuesta confrontativa en el que niega la posición de las ideas. Lo que estaríamos haciendo sobre esta postura radical, que todavía no es suficiente para el proceso pedagógico, porque aquí más bien hay una separación de ambos sujetos sobre la posición o la disponibilidad que podrían tener para aprender o enseñar algo. Porque aquí, en esta idea de rechazo entre uno y otro, también rechazan el encuentro sobre las ideas. Si ven, en esta fórmula que nosotros proponemos, no está la idea. Y aquí vamos a ir un poco más sobre la unidad dialéctica que propone Hegel, que al parecer podría entenderse que ambos sujetos de manera interiorizada tienen sus propias ideas, pero que eso evidentemente no da la propuesta de los acuerdos, que está, digamos, es la parte angular que propone esa unidad dialéctica hegeliana. Esta forma de rechazo entre uno y otro no nos permite acercarnos a la verdad como el planteamiento de la relación de los acuerdos. Entonces, más bien, yo aquí lo que podríamos ver sobre una posición radical y sectaria al mismo tiempo, porque también la propia autoridad puede marcar su postura antagonista al respecto del radicalismo, es decir, radicalismo y sectarismo son estos dos extremos, y aquí podría ser la mejor representación que podríamos ver al proponer, según la cita que veíamos con Freire, que radical jamás será un subjetivista. Y evidentemente aquí se separa con la cuestión de las ideas. Entonces aquí más bien hay una sobreposición de poder, pero no necesariamente a respecto de la cultura, el pensamiento o la generación que hace que esa relación exista. Entonces ahí hay una renuncia no solamente sobre los sujetos, sino también la posibilidad de acercarse a una idea, al planteamiento verdadero. La idea es lo que nosotros hemos propuesto para la relación gráfica respecto de lo que propone Freire, pero tal cual no sería necesariamente la idea, también podría ser la obtención de la cultura como el pensamiento que necesita utilizarse al servicio de la pedagogía. Insisto que en la relación pedagógica es entre lo aprendido y lo enseñado. Después tendríamos la siguiente ecuación, que también me parece muy interesante al respecto. La idea del sectarismo y radicalismo hacen esta representación en el que ya podría existir una ausencia de relación entre las tres. Entonces, lo que podríamos ver, si nosotros nos basamos en los principios de la dialéctica hegeliana, es que aparentemente, y aquí espero que mis dibujos no sean tan feos, simulen que esto es un círculo, lo que voy a hacer aquí. Bueno, no me quedó tan feo, ¿no, Fran?
Quedó bien, esta vez tuviste buen pulso. Sí, El segundo ya quedó medio mal. pero supongamos que son iguales, Círculos ¿no? perfectos. Aparentemente, con la unidad dialéctica propuesta por Hegel, es que ambos pueden renunciar a la cuestión del encuentro con la idea, porque cada uno obtiene la suya. Pareciera ser entonces que estas dos ideas que cada uno mantiene, desde el sujeto y de la parte subjetiva, tanto el sujeto autoridad de la parte objetiva, es que dividen la verdad. Y la división de la verdad, pues solamente es sostener una cierta arbitrariedad, pero que esa cuestión no está jamás confrontada y jamás en una relación con efectos de la realidad social, sino que a pesar de que los sujetos independientes de cualquier relación sostengan sus valores, sus ideas, sus ideologías y demás, estas están aparentemente conectadas con la cuestión de la realidad social, pero que no están vinculadas con el otro. En consecuencia, carecen de todo factor de lo verdadero y en consecuencia carecen de todo encuentro para la búsqueda de esta idea. Espero que se me haya entendido bien, Fran, si no lo repito. A ver, entonces lo repito otra vez. Si nos basáramos en la unidad dialéctica hegeliana, supondríamos que ambos sujetos pueden renunciar a la relación de diálogo que pueden mantenerse entre ellos y en consecuencia negar el centro de la idea. Hay una información, una idea en disputa entre dos sujetos o más, pero en la cuestión más economizada de las relaciones para efectos de la representación gráfica, pues diríamos que solamente es entre dos sujetos. Entonces, el asumir que el sujeto que está representado con el triángulo respecto a la idea de lo subjetivo es que su idea es igual de equivalente que la idea del sujeto autoridad o la relación del objetivo y que éstas son igual de equivalentes que la que podría estar en disputa entre los dos. Y eso no es cierto. La cuestión de la disputa es necesaria para la formación del diálogo y renunciar a eso es también renunciar a la posición de sujetos que tienen al respecto de un espacio en concreto que podría ser incluso la confrontación sobre la realidad social que cada uno vive. ¿Se entendió mejor? Entonces, lo que hacen aquí, de alguna manera en una idea romántica sobre la unidad dialéctica hegeliana, es que los dos son capaces de renunciar a ese diálogo porque cada uno tiene la verdad. Y una verdad no parcializada, sino una verdad total. Cosa que la unidad dialéctica hegeliana propone, incluso no lo propone así, es la historiografía respecto de Hegel, que uno tiene una tesis, el otro la antítesis, no como la negación, sino más bien como una postura distinta, que se puede incluso la posibilidad de confrontarse a la primera tesis, no necesariamente la antítesis refiere a la negación de la misma, y que a partir de ahí se logra la síntesis. Entonces, al parecer, con esta postura que podría haber sobre el sectarismo y lo reaccionario, es que ambos, a ver si queda mejor borrando todo esto, es que ambos tienen esta síntesis llamada en esta unidad dialéctica hegeliana. Entonces, pues están rompiendo con todo el encuentro dialógico y que esas renuncias no son suficientes por la postura de la liberación. El renunciar tanto la autoridad pedagógica como el sujeto en el que recae la acción pedagógica es una de las irrupciones no deseables para la cuestión de Freire. Entonces veríamos que la postura del radicalismo es un proceso más sobre la postura de la liberación, pero que no es suficiente nada más dar ese paso, se tiene que dar otro. Entonces vamos a la siguiente representación gráfica que les proponemos, que es el radicalismo
sin duda alguna, lo que trata también de proponer es la revolución de la visión bancaria. Entonces, ¿esto cómo podría estar representado según nosotros? Que el valor transformador que tiene esta idea de lo revolucionario, que es consciente sobre la pedagogía del oprimido, es decir, se es consciente sobre las relaciones que había expuesto al inicio, en el que lo subjetivo se le niega en la relación entre la idea y el objetivo, y no nada más es consciente de eso, sino que procura insertarse dentro de esa relación, porque hace una crítica de la cultura, no es un defensor de una u otra causa, que apela por su legitimidad dominante. Que esto pues también rechaza la idea del sectarismo, en el que cada quien tiene sus propias ideas totalistas o absolutas. Entonces, la idea de lo transformador es que hace la suma necesaria que hay entre el sujeto que ya está representado con el triángulo, o el sujeto autoridad representado con el cuadrado, más la idea. Es decir, hay una acumulación al respecto de ellos. Esto quiere decir que ninguno de estos dos sujetos obtienen la idea por sí mismos, sino que en la construcción de esa relación es el que da la posibilidad de hacer la suma con la idea. Y esto también es la idea de que el sujeto y el objeto está separado. Entonces, tras la capacidad dialógica que hay entre los dos sujetos, se permite hacer la sumatoria con la idea. Y esto, pues ya lo habíamos visto, no renuncian el lugar que ocupa por la idea de lo transformador, la idea, ¿no? No está separada, y también no es que el sujeto, o digo, ambos sujetos tengan sus ideas totales, o que tengan verdades parcializadas. Y entonces aquí también, por la idea de lo transformador, que ni siquiera es una cuestión ideal, solamente es un proceso subsecuente a lo que propone Freire, es que ninguno sobrepone una arbitrariedad cultural sobre las ideas. Es decir, ninguno ostenta realmente el dominio sobre esa idea, sino que la única manera de acercarse a esa idea es en la sumatoria de estos tres valores que nosotros proponemos, y que lo pueden ver en esta parte, que es lo subjetivo, la idea y lo objetivo. Ya para terminar, nos faltan 3 ecuaciones, pero nos vamos a la siguiente respecto de lo que nos propone la introducción, porque las demás ya solamente son como ciertas anotaciones para el final del capítulo, porque ahí es en donde propone cuál sería la mejor ecuación pedagógica, que es una crítica sobre la visión bancaria, y que no nada más es ideal, sino que también tiene su grado de practicidad. Que esto también hace una mención, y también voy a abrir un pequeño paréntesis. Como podrán haber visto en la introducción, el autor hace un trabajo de campo. Entonces él analiza esas interacciones, y a partir de ahí es en donde él propone sus modelos, mejor dicho, nada más su único modelo sobre la pedagogía. Pero bueno, pues esto es en cuanto al capítulo segundo. También es muy recomendable el libro completo. Bien, ¿qué podríamos ver al respecto de la siguiente ecuación? Que la estoy copiando para pegarla, que es esta. La tendencia sería, después de pasar el proceso radical transformador, es llegar a este resultado. Entonces, la tendencia sería, después de la etapa transformadora sobre el radicalismo, es que la idea tiene una equivalencia en la relación de los sujetos, en la que podrán ver que un sujeto que está representado como la autoridad pedagógica es el que comparte o transmite la idea hacia el otro sujeto, que tendrá la posición de el educando. Y entonces veríamos aquí, insisto, que la equivalencia es necesaria de las ideas con la relación de los sujetos para que se proponga la crítica sobre la visión bancaria, que este no es tal cual el que propone Freire. El que propone el autor es el siguiente.
que es un poquito más complejo, que ya después lo vamos a poder ver en los comentarios finales de su capítulo, que los sujetos, educador, educandos, no tienen en sí mismos la autoridad y la verdad absoluta, como ya lo habíamos visto al respecto de la verdad total, que no tienen la necesidad de encontrarse los sujetos, al respecto de aprender o enseñar algo, una idea, un pensamiento, en fin. Entonces, lo que supone es que los sujetos son educador y educando de manera simultánea. Entonces, la representación que podríamos haber tenido sobre la idea que tenemos aquí de las representaciones gráficas sobre las ideas y el pensamiento es que el sujeto subjetivo es a la vez objetivo y la inversa, que el sujeto objetivo también es subjetivo y que también cada uno tiene sus posiciones de aprender y de enseñar en esa misma relación. Entonces, bajo estas ideas que se pueden encontrar en esta relación, se propone ahora sí llegar al aprendizaje que los mantiene en esa relación, que ya estará con el resultado de la idea. Y esta idea no hay que verla como esta separación de ambos, sino que es el centro angular que hace que ellos se relacionen, y que por supuesto el alcance que podrían tener sobre el educar y el educando es que tienen la capacidad de transmitir y de aprender hacia lo que se quieren acercar. En la relación de igualdad y de equilibrio o de equidad les permite formarse a ambos, no solo a uno. No es solamente esta idea de la visión bancaria que ya había mencionado Fran, que era que uno solamente fuera una vasija que solamente se llenaba y que no había ningún proceso crítico al respecto. Entonces, de alguna manera, pues esto supone que ninguno tiene una verdad absoluta y que tampoco el alcance sobre esa idea no retrata sobre los absolutos. Pero sin duda alguna, esta propuesta que él marca es quizás la mejor construcción pedagógica que se pueda dar. Y la relación de igualdad no es ideal, pero sí se necesita una superación de varios procesos, es decir, la visión bancaria es necesaria, es decir, no hay manera de negar la visión bancaria, porque lo que él propone, y así lo dice, es superar la visión bancaria, no negarla. Entonces, tras esa superación es que podemos llegar a ese resultado. Ya serían estos los únicos comentarios que podría dar al respecto de lo que podemos hablarles sobre la unidad dialéctica, y espero que esto les sirva para ya poder acercarnos al capítulo 2, y no sé si también quieres hacer ciertas menciones al respecto para ya irnos hacia los siguientes puntos de las ideas principales de Freire. Pues considero que con las ideas a desarrollar en el segundo apartado quedará mucho más claro esto que has planteado, porque es solamente como la estructura, sí quiero decirlo así, como la estructura que guía los planteamientos de Freire. Entonces, en ese sentido me parece que pues los posibles huecos que hayan quedado se llenarán como las vasijas cuando desarrollemos las ideas del segundo apartado. Bien, ¿cuáles serían las ideas principales de su lectura? Que hay que mencionarlo, él tiene una base marxista y por eso no es ocioso atender la cuestión dialéctica. Me parece que con lo que ya de alguna forma explicabas, también diste como algunas señales de lo que desarrolla en el segundo capítulo, pero considero que hay al menos 3 ideas que son principales. La primera es una crítica a la idea bancaria de la educación, como bien decías, para después sustentar que no hay modo de no ser parte de esta dinámica de educación bancaria que ya les había mencionado al principio, que era solamente pues que el educando era un receptor de ideas que tenía que ser que le tenían que ser transmitidas por el educador. Entonces, lo primero que me parece sustancial es que hace una descripción de lo que esta visión bancaria de la educación significa, y no es otra cosa más que
establece una relación entre el educador y educando en el que el educando solamente recibe información sin hacer nada con ella, pero me parece sustancial que enmarca que esta visión bancaria niega por completo la conciencia del sujeto que está siendo educado. También argumenta que anula la posibilidad de creatividad de quien es educado bajo esta percepción. Entonces, en este sentido, comienza a enmarcar por qué es necesario desidentificarse de esas dinámicas y entonces, digamos, volverse a posicionar como un sujeto que debe ser educado. Me parece que la segunda idea principal es que propone modificar la lógica de las relaciones entre los educandos y los educadores, que es también de suma importancia para la desidentificación, que es esto que de alguna manera Adrián ya les explicaba con los esquemas, y es que se modifique la relación para que se entienda que no nada más el educando aprende, sino que también el educador aprende mientras está educando. Es un juego de palabras muy extraño y medio complicado, pero se refiere a eso. No solamente en la enseñanza, sino que también el sujeto a aprender también tiene algo que enseñar. Sí, eso me parece sustancial, ¿no? Y que entonces, como bien mencionabas en estos esquemas, modifica la lógica de jerarquía del educador. O sea, ya el educador no es el único que tiene la posibilidad de saber ni de aproximarse a la idea o a la cultura, como ya decías, o a lo que sea que se quiera transmitir, sino que existe una posición de igualdad entre el educador y el educando, lo que posibilita que ambos de alguna manera se aproximen al conocimiento y también pues que mediante este intercambio, porque también lo importante es que plantea que es una relación dialógica en la que el educador y el educando están en constante relación y que en esta constante relación y en este constante diálogo el educador también aprende. Y me parece que es una idea sustancial porque también era algo que de alguna forma les introducía Adrián y también menciona que la educación es praxis. La tercera idea que me parece que introduce en el segundo capítulo es la idea de superar esta visión bancaria de la educación y fundar una educación liberadora, que creo que está muy relacionado también con la toma de una conciencia crítica que te lleve a pensar, pero más que pensar es, insisto, desidentificarte del lugar de sujeto que no piensa, que no tiene la capacidad de acercarse a la idea y que como educando aprendas que tienes la posibilidad de también generar y producir conocimiento, y eso también me parece que es sustancial, sobre todo con la idea de superar esta visión bancaria de la educación. Entonces, pues creo que de manera general son las tres ideas esenciales que introduce Freire en el segundo capítulo y que dan para desarrollar, por supuesto, lo que significa pues la superación de la visión bancaria de la educación y el establecimiento de un modelo distinto en el que la autoridad pedagógica de alguna manera se modifica, en donde se establece un sentido de igualdad, sobre todo por lo que les mencionaba, tanto el educador aprende como el educando, y eso modifica, entonces parecería que rompe un poco la lógica y creo que no sé si con toda la intención, digamos, de anteponerse a las ideas que planteábamos con las ideas de Bourdieu, pero que sí introduce una nueva forma de entender a la autoridad pedagógica y que también eso me parece sustancial. En algún momento yo le comentaba a Adrián, pues que me parece que eso es un ideal, porque no podemos desidentificarnos del todo de las autoridades pedagógicas, pero que sí plantea una relación distinta entre el educador y el educando, y eso es sustancial. Concuerdo con las ideas principales que señala Fran respecto de la lectura, y sin duda el último comentario es la reflexión más importante que se le puede dar a la lectura, que es que la conciencia crítica es la razón de liberarse y de modificar las formas de aprendizaje. Esto supone que la conciencia crítica tiene que salir del educando, porque es una relación en el que sobre este sujeto recae la arbitrariedad cultural, y que esta etapa de transformación no se va a dar por parte del sistema de educación, tanto de las autoridades. Es un proceso no solo de emancipación, como se puede malentender en alguna etapa, porque también habla sobre una emancipación, pero no hay que entenderlo como la separación total sobre la relación, sino necesariamente este proceso que va a permitir avanzar hacia otra forma de aprendizaje. Y con esto pues podríamos decir que con lo propuesto con ya la introducción de Freire y la propuesta de la lámina que hacíamos, es que hay una serie de fórmulas sobre la relación pedagógica que anula la concepción fundamentalista sobre la concepción bancaria,
y esto nos supone que solamente es una forma más simbólica que por supuesto predomina, y por eso es la que surge la crítica. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, para poder conceptualizar al respecto, es que la visión bancaria insiste en la relación educador-educandos. Es simbólica, no es natural, por eso es bien importante, y tampoco hay que entenderla como necesaria, porque también menciona que el sujeto, o en todo caso esto radica que hay un sujeto que narra, y que en la postura marxista que tiene el autor aliena a los oyentes, que ellos no tienen la posibilidad de participación y confrontación de lo que se les dice, porque lo que se narra es tónico, es intenso, y que da la fuerza y la energía que permite esa relación. Entonces, lo que también mencionaríamos es que el sujeto, que parte de esta relación simbólica que es el educador, él también tiene la capacidad y la fuerza de hacer partícipes o darles el espacio de encuentro hacia el aprendizaje sobre los oyentes. Él niega a quién entra y quién se va. Entonces, la relación educar-educandos va hacia el efecto de un discurso que trata de brindar certidumbre, y ese creo que es el mayor problema, porque este discurso es efímero, detiene, divide y paraliza simbólicamente a una realidad de continuo movimiento, porque lo que se da como, entre comillas, conocimiento, es más bien un proceso antidialéctico, porque no implementa el aprendizaje, y él de hecho castiga muchísimo que se promueve una memorización sin considerar la razón como la parte fundamental de la relación de aprendizaje. Entonces, por eso la conciencia crítica no es algo con lo que uno se forma, sino en la forma en la que uno se libera. Y cito, el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración, un poco con la alegoría que hacía Fran, ¿no? Entonces estos contenidos son, y así lo dice, son retazos de la realidad, ¿no? Que ese es los peligros, que a pesar de ser esos retazos de la realidad, te venden como que es la realidad misma, y por eso veíamos en estas unidades dialécticas que se confronta la idea, al menos en la crítica de Freire, la idea del objetivo y lo subjetivo sobre los conocimientos. Entonces, el autor critica a toda información que no suponga un reto intelectual o una operación razonada hacia el educando. Y en una formación profesional, diríamos en los valores que deben de defender y otros que deben de enfrentar, es un proceso de liberación y de razonamiento. Entonces diríamos que el sociólogo, ya para hablarlo en los principios de las ciencias sociales, no está para impartir lo que es lo correcto ni denunciar solo lo malo. Él está para comprender lo que ocurre, es decir, se asume que ya el sociólogo o el científico social en su completitud ya es por sí mismo alguien consciente y crítico a la vez, ¿no? Entonces no es un atestiguador pasivo, es aquel que debe tener el despropósito de causas justas o injustas, es aquel que enfrenta las relaciones desde su composición hasta su operación. Hay que negar las escuelas de investigación en una etapa formativa, y esto va mucho a la cuestión de la ideología de la ciencia, que es algo del cual también nosotros nos tenemos que liberar en el sentido de la conciencia crítica, ya que hay también creencias científicas. Entonces está el que, y es algo que lo decía con Fran en alguna de las reflexiones que hacíamos en una de las clases sobre análisis y métodos y técnicas de la investigación, es que hay muchos que te dicen, no, yo soy quali, y otros, no, es que yo soy quanti. Y también, ¿no? El de, no, a mí solamente me interesa Foucault, ¿no? O no, a mí solamente me interesa Nietzsche. Como si estas autoridades intelectuales se pudieran cerrar las ciencias. Una especialización desde la formación es una predilección vacía.
Se va a estudiar ciencia política, no lo que creemos que es a partir de un desconocimiento de ella y con un gurú de guía. Esto va un poco con la idea de que muchos ya parten de la idea de que ya pueden negar la visión bancaria y que ya pueden estar por generación espontánea con esa conciencia crítica que no necesitan pasar por una formación. Y la verdad es que la crítica surge a partir de esa formación. Entonces, por eso decíamos que no, yo soy más quali, yo soy más quanti, pues esto es una parcialización del sujeto sobre la propia capacidad que necesita un investigador para poder acercarse al conocimiento. No podemos parcializar ni tanto la teoría, ni tanto los métodos, ni tanto las técnicas por un mero capricho, e incluso por una simulación de incapacidades, porque esas habilidades se toman a partir de la formación. Entonces, a mí me ha pasado, yo lo he visto mucho, que muchos niegan, quizás es uno de los prejuicios que hay dentro de las ciencias sociales y no quiero caer en ello, pero la negación de la estadística sobre su función en las ciencias sociales, ¿no? Que es una técnica importante y que no hay que negarla porque es parte fundamental de la formación de un profesionista o en el caso de lo que nosotros hablamos de un científico social, y que tampoco con Nietzsche se explica todo, se explican todas las cosas y todas las relaciones y la realidad social, y incluso Nietzsche es un crítico de la realidad social y para cuestiones para que él se esté retorciendo en su tumba, pues ya es casi alguien que se asume por varias personas como estos gurús de guía en el cual solamente se cree que se centra la formación. Y no, hay que tener esta ampliación de los conocimientos, esta ampliación formativa que después nos va a permitir, a partir de los procesos de liberación, ahí sí criticar. Porque insistíamos desde los capítulos anteriores que la crítica, incluso la conciencia crítica propuesta aquí, es sobre una asimilación hegeliana marxista, ¿no? Pero bueno, pues también lo estábamos mencionando en la virtud de Kant, que la crítica es un tratamiento científico y para efectos de Kant pues era un tratamiento filosófico, ¿no? Entonces esto no es sobre una idea de que nosotros hacemos crítica bajo suposiciones y juicios analíticos. Entonces el autor propone un sujeto integral, por eso hacíamos estas representaciones gráficas que al final daban como resultado de que el sujeto podría ser educador y educando, y que más bien eso es a la vez, y que se tenía que aspirar a ello una vez ya teniendo una cierta formación, ¿no? Es decir, una vez que hayas transitado por la visión bancaria. Entonces se necesita un sujeto integral con capacidad racional suficiente para realizar una crítica y no una negación o aceptación sobre algo, que eso ocurre con más frecuencia de lo que alguien pudiese desear al respecto de una formación profesional y al respecto de cualquier otra esfera. Entonces diría que saber de ciencia política para efectos de lo que nosotros estudiamos y para lo que también han aparecido ciertos chismecitos, es que saber de ciencia política es la mejor liberación que existe sobre lo que se cree que es la ciencia política. Fíjense nada más, cómo es que también hay que romper con las ideas que tenemos sobre la ciencia política, creyendo que eso es ciencia política. Por eso veíamos que la unidad dialéctica es fundamental para el proceso de aprendizaje y que esto, vaya que es muy difícil al respecto de ciertas autoridades pedagógicas, tanto la universidad como la comunidad en sí, en fin, hay que hacer no nada más estos procesos de liberación sobre aparentemente una autoridad de carne y hueso de la institución o de los planes de estudio, sino también de nuestras propias creencias que nosotros asumimos como nociones científicas y que también atenta hacia otro tipo de esferas, ¿no? Que puede ser el amigo, la amiga, el novio, la novia, etcétera, ¿no? Y que dentro de esos diálogos, pues a veces también hay que hacer este proceso de desaprender para poder aprender. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Entonces diríamos al respecto de la concepción bancaria de la educación, que aquí asume, y es la parte que decía Fran, que esta concepción bancaria también asume que los educadores son los únicos agentes conscientes
No críticos, porque ellos no necesitan la crítica, porque ellos tienen la autoridad y el dominio sobre lo que se tiene que aprender, pero sí asume, dentro de estos actos inconscientes, la relación que critica el autor, que es vertical la enseñanza, ¿no? Que solo uno da las preguntas y las respuestas y el otro solamente las obtiene para guardarlas y archivarlas. Entonces, ni siquiera ya existe esta oportunidad de los educandos de poder preguntar al menos de lo que se le trata de enseñar, ni tampoco él puede dar las respuestas. Entonces ahí sí hay una visión sumamente unilateral sobre lo que se puede entender como conocimiento. Eso es bien importante sobre una relación crítica, incluso dialéctica. El problema de la concepción bancaria es que es arbitraria en todo sentido, porque jamás se ve confrontada, jamás se ve cuestionada. Y se ve que él es, ese sujeto, el educador o autoridad pedagógica, la única que tiene la capacidad de cuestionar y la única que puede dar respuestas a sus propias preguntas. Entonces, pues ahí hay toda una renuncia de participación, de lo que puede opinar, ni siquiera opinar, sino de lo que puede saber un educando sobre esta concepción bancaria, insisto. Entonces, no se da por parte de ninguno de los dos un proceso por el saber. No hay un apelo al saber basándonos solo con la concepción bancaria. Y bueno, pues aquí anotaba algo sobre un chismecito, pero bueno, ahí va, la piedra aventada desde lo alto de un edificio a la explanada de cualquier facultad. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan ignorantes. Que esto va en alusión con la ideología de la opresión, que radica en una concepción de iluminación frente a los demás ignorantes, ¿no? Es decir, se asumen posiciones fijas que los educadores siempre saben y los educandos siempre son los que no saben. Esta posición niega la educación y al conocimiento y, por supuesto, a la libertad de conocimiento que puedan tener los sujetos. ¿Cuántas personas no conocemos que creen tener la verdad e iluminan a los demás? Yo he visto a varios. No sé si tú quieras ya aventar un chismecito, porque yo soy el único que los cuenta. Entonces tú échate un chismecito si quieres, es una buena oportunidad. Pero incluso, fíjate bien interesante aquí, ahorita que te dé la palabra, es que estos iluminados también renuncian al diálogo y al cuestionamiento. Y que a veces y lo pueden ver, a veces solamente ponen una posición de burla, de tal manera que puedan ganar la audiencia, pero no dicen nada. Y no contestan esa confrontación. Bueno, yo lo he visto mucho, incluso se puede ver en las redes sociales, que aquí, bueno, solamente no es que ahí se dé una relación dialógica y de aprendizaje, pero sí he visto, y ustedes mismos los escuchas lo habrán podido ver en cualquier red social, que existe una confrontación sobre alguna publicación o sobre alguna información. Entonces ahí están los dos polos y quizás cada uno tiene sus razones. Todavía no sabemos si son buenas o malas o que tienen un fundamento para confrontar ideas necesariamente, pero después alguien escribe mal una palabra y a partir de ahí ya se niega toda la idea que había, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues nada más existe la burla y la negación de esa relación dialógica, suponiendo que el burlarse de cómo escribió, entre comillas, una mala palabra, ya él es el que ganó la discusión. Cuando jamás estuvo sobre la mesa la idea de realmente confrontar sus ideas y apelar por un aprendizaje mutuo. Y eso en las redes sociales, pero también ocurre en cualquiera de las aulas. También existen muchos profesores muy violentos que se burlan de ciertas participaciones de algunos compañeros como compañeras, y a la inversa, también compañeras que se burlan de compañeros y viceversa, y así continuamente, ¿no? Y que realmente niegan la posibilidad de saber algo. Entonces, a partir de esta idea de la conciliación de los polos, es también algo que hay que mencionar, que es la personalización de la pedagogía.
Por eso decíamos que era la superación de la concepción bancaria, porque esta personalización no se puede dar pensando en los sistemas de educación, que pueda haber un profesor, pensándolo de manera más simplificada, que un profesor pueda tener esta propuesta del autor para 40 alumnos y cada uno tiene ciertos afines con ciertos profesores, ¿no? Y creo que también eso está muy bien planteado, al menos para los procesos de investigación, que cada uno tiene su asesor de tesis para poder generar esos diálogos, ¿no? Y que de hecho ahí se puede ver muy bien que esa es la única forma en la que se da un cierto aprendizaje sobre lo que propone el autor. Entonces, valdría la pena decir la clasificación que dice Freire sobre la educación bancaria. ¿Cuáles son? Pues destaca destaca varias posiciones y comienza diciendo que el educador es siempre quien educa, el educando es el educado. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. Los educandos son los objetos pensados. El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente. El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. El educador es quien opta y prescribe su opción, los educandos quienes siguen la prescripción. Está bien potente esto. Yo siempre que lo leo pienso que Freire les dio con todo. Sigo. El educador es quien actúa. Los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. Y que creo que esto se relaciona con lo que decíamos de quienes se invisten a ellos mismos para educar, ¿no? Tratando de reproducir un discurso que aprendieron de otro profesor y creyendo que eso les da las pautas para educar. Y eso es... Sí, eso pasa mucho. Con mucha frecuencia, de verdad, y que no es nada deseable, porque también esto era lo que decíamos. Ya después, porque tienen lo que sea, un vínculo emocional, les parece que fue un buen profesor, les dio una enseñanza particular, etc. Pero que ya desde un inicio no se estén formando, sino que se estén especializando sobre algo, no es sobre el conocimiento, sino sobre la idea que pueda tener ese profesor sobre el conocimiento. Y eso es lo que se transmite y eso es lo que replica ahora este sujeto que aprende. Entonces, sí se anuncian muchos peligros al respecto y que eso sucede con frecuencia y que también muchos de los manuales de investigación, hasta los más rígidos, pues recomiendan, incluso para los procesos de investigación, tener comentarios diversos de diversas personas, ¿no? Que no solamente alguien te lea, solamente una persona. Te lean muchos porque eso va a ser más enriquecedor y generar un mejor camino al respecto de lo que se investiga, ¿no? Pero sí, eso pasa con frecuencia y también eso, personalmente yo me pude desprender de esas lógicas, más que por suerte que por una convicción consciente, crítica que propone Freire. Y ya lo había mencionado, ¿no? El estar en dos universidades distintas, el estar en dos disciplinas distintas, hizo confrontar una con la otra. Iba a continuar con la lista, que todavía no termina, pero me parecía muy importante esto de tienen la ilusión de que actúan, por esto que ya desarrollamos mucho. Pero bueno, sigo con las frases matadoras que Freire dejó acá. La siguiente es que el educador es quien escoge el contenido programático, los educandos, a quienes jamás escucha, se acomodan a él. La siguiente es que el educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, lo que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. Y hasta a mí me duele. Finalmente, el educador es el sujeto del proceso, los educandos, meros objetos. Y me parece que esto está muy relacionado con lo que ya les había mencionado al principio, de que la visión bancaria de la educación anula el poder creador de los educandos porque los anula como sujetos, es decir, se asume que no tienen ningún tipo de capacidad para producir conocimiento. Y me parecía también que de ahí surge la crítica que hace Freire a decir que eso pues anula por completo, incluso creo que lo menciona así, pero dice que anula la intuición humana, porque también eso me parecía muy interesante, porque sustenta que la intuición humana
está ahí presente todo el tiempo y apela todo el tiempo a querer saber el porqué de las cosas, pero conforme uno se somete a estas dinámicas bancarias de la educación, se anula y entonces nos apoderamos de la idea de que pensar está mal, ¿no? Y eso también me parecía muy matador en una parte en la que decía pues que pensar auténticamente es el problema en una sociedad que solo ha hecho a los educandos adaptarse a modelos, que no los hace ser parte de esos modelos, sino que los hace adaptarse sí o sí a lo que debe de ser la educación desde una autoridad pedagógica. Y eso me parecía también bien importante porque un poco la lógica de esta educación liberadora es desentenderse de esa pasividad en la que te deja la educación bancaria y entonces saber que puede ser un sujeto creador de conocimiento y eso se dice muy fácil, pero se necesitan modificar muchas estructuras que le hemos comprado pues a la educación. Sí, y no hay que perder de vista la idea de que esta lectura es una crítica sobre la pedagogía y que atraviesa al sistema de educación. Bien mencionaba sobre los modelos que uno asume que son los mejores. Y esto, bueno, nosotros nos hemos enfocado al espacio profesional, pero pues también esto nos va a servir para pensar lo que pasa incluso en la etapa preescolar, en la educación básica, en la educación secundaria, en la educación de media superior y superior, ¿no? Entonces, esta propuesta problematizadora que asume una superación, no una negación sobre la visión bancaria, son los pasos a seguir. La visión bancaria es una instrucción primaria necesaria para poder llegar a la propuesta pedagógica que propone el autor. Que el ideal pues es este que mencionábamos, ¿no? Que fuera una relación dialógica, humanizante y problematizadora que permitiera la parte fundamental de la conciencia crítica por parte de los sujetos. Y que bueno, se podría proponer en ese sentido pues un diálogo crítico. Bueno, y ya como comentarios finales, es esperanzador saber que el futuro se construye y no está establecido, que somos agentes de nuestros propios destinos, que es nuestra realidad y que podemos enfrentar con movimiento y que vale para la vida pensar. Eso nos hará libres de cualquier determinismo fatalista. No hay que ocupar la violencia para prohibir la búsqueda del camino propio, sino de enseñar lo necesario para que se encamine a su búsqueda, que ese creo que es el planteamiento y el objetivo de la formación profesional, y que por supuesto esta también tiene una tendencia de humanizar, que sea un acto importante sobre la confrontación de la alienación. Y bueno, tener problemas en la vida y querer resolverlos es la mayor convicción de razón que podamos tener los seres humanos para vivir, ¿no? Y en ese sentido vale vivir. No sé si tengas algunos comentarios finales al respecto. No, creo que has hecho un muy buen desarrollo respecto a lo que Freire quería plantear. Y pues creo que con los chismecitos y con todo lo que hemos planteado hemos atendido a lo que nos interesaba resaltar de la lectura y de lo significativo. Entonces, sin más, nos vamos a las valoraciones de las películas. A mí me parece que Whiplash, como ya lo había dicho, es una obra clásica. Yo le pongo 5 de 5 estrellas. Y Sound of Metal me parece que sigue siendo muy joven, que me falta verla varias veces para convencerme de muchos de los elementos cinematográficos. A mí me llega a aturdir el metal y creo que por eso nada le pondré 4 de 5 estrellas. No sé cuáles serían tus valoraciones, Fran. Como ya les había mencionado cuando comenzamos con la discusión de las películas, Whiplash es una de mis películas favoritas, no sé por qué me gusta tanto. Siempre he disfrutado mucho verla, entonces además de que creo que las actuaciones... ¿Te gustan las violencias simbólicas, Fran? Sí, soy fan de la violencia. Quizás sea eso lo que me hace tener un gusto amplio por Whiplash. Pero me parece que las actuaciones del profesor y del educado son muy buenas actuaciones. Creo que la película en sí misma es muy buena, que quienes la hayan visto sabrán que de verdad vale la pena, que además se disfruta por
pues también hasta por la música y estas cosas. Entonces, pues en ese sentido me parece que de verdad es una gran película. Yo sin pensarlo le doy 5 estrellas de 5. El sonido del metal, no sé, siento que le falta algo para hacer la gran película. O sea, que no hay un impacto y un convencimiento que me diga, que me haga decir es la película. No lo siento, pero sin duda tengo que reconocer que es de alguna manera innovadora en lo que presenta. La actuación del baterista también me parece muy buena, creo que rescata de alguna manera la película, y entonces en ese sentido pues hay que valorar al actor sin duda. Y la que sí me parece que es la escena excelsa y que se lo lleva todo es la escena final, sí, en la que decide quitarse los aparatos muy cruda, por los que pagó un buen de dinero. Creo que es esta renuncia pues a querer escuchar y a este afán de querer escuchar como lo hacía antes, y me parece que es una gran escena, eso sí, lo debo reconocer, además de que es como... Y que también, ¿sabes qué me gustó de esas partes? Es que nos pusieron en la posición de él, ¿no? De cómo escuchaba y sí era súper incómodo. Sí. Como para convencernos de que había tomado una buena decisión. De que había, sí, que me parecen que esos esfuerzos son esfuerzos significativos y que también dan un valor importante a la película, eso no lo niego. Pero sin duda creo que la escena final es la mejor escena que vi en esa película, y en ese sentido creo que es la que sustenta de alguna manera todo lo que es el sonido del silencio. Creo que le doy, al igual que tú, 4 de 5, pero sin duda es una película que tienen que ver. Creo que con las discusiones que hemos hecho ahora pues es aún más enriquecedora lo que podrían obtener de la película, y que además pues siempre es importante de alguna forma ponerse en el lugar del otro y ser conscientes de lo que significa la pérdida de una capacidad. Entonces pues me parecía de verdad pues muy interesante eso. Vean las películas, ambas valen la pena. Whiplash sigue siendo mi favorita, pero insisto, el sonido del metal también tiene un valor importante. Bueno, pues esto ha sido todo por esta larga serie. Por larga digo que al menos 3 capítulos de lo que fue el sonido del metal y Whiplash. Pero creemos que hemos tocado los puntos que nos interesaba con cada película, y pues si les gustó, nos apoyaría muchísimo que nos siguieran en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify como Sin Argumento. Vayan a seguirnos allá, y también sería bueno que nos dejen algún comentario respecto a todo lo que hemos comentado en este programa, pero también a lo largo de los programas anteriores. Recuerden que podrán sintonizarlos todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por www.radioestridente.com, y que podrán disfrutar de estos chismecitos y de estos capítulos en nuestro canal de YouTube también, y que nos podrán escuchar más adelante en plataformas como Deezer, Mixcloud, Amazon Podcast, Google Podcast, y que también podrán encontrarnos en la sección de podcast de la web de Radio Estridente. Adrián, siempre es un gusto compartir estas discusiones contigo, ni se diga los chismecitos y las violencias simbólicas también. Pues nada, nos vemos en la siguiente emisión de Sin Argumento. Sí, yo solamente mencionar que sé que muchos de los capítulos que nosotros hemos propuesto se alargan muchísimo. Créanme que no es porque quisiéramos, oye sí, para una película vamos a hablar 6 horas, sino que es un compromiso de dar una discusión, no sé si completa, pero que sí al menos podemos acabar con los apuntes que nos parecen necesarios para la discusión, y que espero que se la pasen bien, y que bueno, también los chismecitos tengan una intención de hacerlo más ameno, y espero que también tengan pues experiencias similares y que no se escuchen de forma tan aislada. Y les agradezco por seguir este proyecto, le agradezco a Fran por aguantarme a veces, y sí, y ya lo saben, espero que sus películas tengan argumentos, y nos vemos para la próxima. Adiós. Escuchas de Sin Argumento después de haber finalizado esta última y tercera parte de este capítulo maravilloso en el que se trataron 2 grandes películas, Whiplash y Sound of Metal, o en su título en español, Sonido del Silencio. Les tenemos un pequeñito anuncio, y es para decirles gracias.
El tiempo pasó muy rápido entre las discusiones tan enriquecedoras, los chismecitos, las anécdotas, risas y por supuesto los argumentos centrales. Daremos por finalizada la primera temporada de Sin Argumento, 10 capítulos que se quedan ahí en nuestro canal de YouTube, en Radio Estridente y otras plataformas digitales sobre podcast. Los van a poder seguir disfrutando y reproduciendo, en el que esperemos haberles propuesto una beta distinta del cine, una aportación a la discusión y por supuesto a la lista personal de películas favoritas, ¿cómo no? La segunda temporada viene pronto, muy pronto, de verdad que está muy cerquita, ya se puede ver desde aquí a la vuelta de la esquina, con más cine, más entretenimiento, más todo, para seguir entregándoles un podcast de calidad. Este trabajo que he hecho con Fran es para que lo hagan suyo y podamos seguir generando comunidad. Muchas gracias por su perseverancia con nosotros. Esa es la verdadera gasolina para nuestro motor. Y no olviden estar al pendiente de nuestro canal de YouTube y también en Radio Estridente y en nuestras redes sociales para no perderse ninguna de las sorpresas que se vienen y los capítulos que ustedes ya conocen con otras películas, otros argumentos centrales y por supuesto otras lecturas. Gracias por su confianza, y hablo por todo el equipo de Sin Argumento, el matiz social del cine. Los quiero mucho. TKM.